América será para Cristo el único camino hacia Dios. Verá lo que sus ojos no han visto, con solo caminar de en pos. América será para el cielo que Jesús preparó. El día que tras rápido vuelo al lado de Jehová se sentó. Despierta pues, América amada, alístate en las filas de Dios. Escucha del Señor la llamada, pues es tan cariñosa su voz. Llamando está la puerta el Cordero, que derramó su sangre en la cruz. Que sea el nuevo mundo el primero en ir a las mansiones de luz. Colombia, Panamá y Venezuela, Bolivia, Paraguay y Ecuador. Vendrá la paz de Dios que consuela, la paz que nos dejó el Redentor. Y Chile y el Perú, la Argentina, y Cuba, Uruguay y el Brasil. El grupo de las Islas Marinas tendrán sus bendiciones a mí. Los pueblos que han estado dormidos sabrán que Dios les ama en verdad. Jamaica, los Estados Unidos y México y también Canadá. Los pueblos que componen el istmo y todo lo del sur lo sabrán. Sin Cristo nunca habrá cristianismo, sin Cristo solo reina Satán. La bella Guatemala y Honduras, la hermosa Nicaragua también, tendrán en las edades futuras la vida y la salud de Edén. Y Dios bendecirá Costa Rica, y Dios bendecirá El Salvador. Naciones que aunque sean tan chicas, son grandes en la paz del Señor. América será para Cristo el único camino
Mis amados, el mensaje de hoy está titulado La conciencia de un rey lleno de culpa. Y vamos a estudiar el pasaje en el Evangelio según San Marco, en el capítulo 6, los versículos 14 al 29. Y comencemos con la lectura del versículo 14. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Bueno, hermanas y hermanos, aquí tenemos que ver lo siguiente. Ese rey Herodes es Herodes Antipas, también puesto como tetrarca sobre Galilea. Él gobernó Galilea y Perea por casi 30 años, pero él fue impuesto, ¿verdad? Y Herodes, tenemos que recordar, ciertamente no tenía la mejor fama, porque si ustedes me acompañan en el mismo Evangelio según San Marco, en el capítulo 8, en el versículo 15, la palabra de Dios nos enseña lo siguiente: y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Entonces, obviamente, la levadura en la Biblia no es nada bueno, sino es falsa doctrina, falso evangelio, y ahí dice la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes, y eso obviamente se refiere a nuestro personaje del día de hoy, porque si tú gobiernas 30 años como rey impuesto, obviamente tú tienes ciertos poderes. Entonces, él fue acusado después de levantarse contra el rey Calígula, y finalmente fue desterrado a Galia, a una provincia hoy de Francia, por procurar ser rey. Él quería ser rey, él fue impuesto, no era un rey verdaderamente, pero fue impuesto como tetrarca, ¿verdad? Y él siempre quiso ser rey, y entonces fue desterrado. Entonces, tenemos que recordar, sí, el padre de Herodes, Antipas, fue Herodes el Grande, que lo hemos conocido anteriormente, ¿verdad? Y ese reino de Herodes el Grande fue dividido entre sus 3 hijos. Entonces, Aquelao gobernó Judea y Samaria. Herodes Antipas, el personaje del pasaje hoy, fue hecho tetrarca, como ya yo he dicho anteriormente, de Galilea y Perea. Y el otro hermano, Herodes Felipe o Filipo II, recibió Iturea, Traconite y regiones similares, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que ver que Herodes oyó la fama de Jesús. Y ya hemos visto en los mensajes anteriormente de los milagros, por una parte, de las sanaciones y de las predicaciones del Señor Jesús. Y obviamente Herodes recibió información, tenía conocimiento de todas las cosas que Jesús y sus discípulos estaban haciendo. Porque aunque Jesús nunca quiso tener fama, pero todos esos milagros y las enseñanzas de él fueron ya vox populi, y habían siempre muchas personas acoplándose alrededor del maestro. Aún también tenía una gran parte
en oposición, sobre todo los fariseos, los saduceos, los herodianos, ¿verdad? Siempre estaban en oposición al Señor Jesús, al Mesías, al Salvador del mundo. Y el nombre de Jesús ya era notorio, pero ya ahí viene entonces esa conciencia de Herodes, que él ya pensó que Juan el Bautista ha resucitado, porque vamos a ver en el pasaje precisamente en el día de hoy, que Herodes mandó a decapitar a Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces él se siente ahora culpable sabiendo todo lo que Jesús ha hecho y de las escrituras, ¿verdad? Entonces él ya ahora en cierta manera en superstición pensaba que Juan el Bautista ha resucitado. Y vamos a ver entonces en el versículo 15, avanzamos. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Y eso de Elías no está tan lejos, porque tenemos que recordar la profecía en Malaquías capítulo 4, versículo 5. Malaquías 4, versículo 5, una profecía, una promesa de Jehová Dios. Y aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Lo que ellos no sabían es, efectivamente es que esa profecía se refiere al Señor Jesús, precisamente. Y efectivamente esa profecía está aquí. Pero también en Mateo capítulo 11, en los versículos 13 al 14, vemos lo siguiente. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Tenemos que recordar que Juan el Bautista era el último profeta antes de la venida y del inicio del ministerio de nuestro Señor Jesús. Y dice entonces el versículo 14, y queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Aquí vemos la relación con Malaquías 4:5, cuando ya yo dije que eso se refería al Señor Jesús, ¿verdad? Entonces también en Deuteronomio también vemos una profecía, y acuérdense que los judíos tenían ya el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ellos tenían conocimiento del Pentateuco. Y vamos a ver qué dice Deuteronomio capítulo 18 versículo 15. Aquí podemos ver, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiré. Dios promete obviamente ahí un profeta como Moisés. Y sí es cierto que Juan el Bautista era el último profeta antes del ministerio de Jesús. Él era esa voz en el desierto que clama, que predicaba el arrepentimiento de los pecados, el bautismo en agua para arrepentimiento de los pecados, ¿verdad? Entonces volvemos al texto base en Marcos 6 al versículo 16. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Ahí vemos esa conciencia perturbada de parte del rey Herodes y supuestamente, en cierta manera, tal vez una superstición. Seguimos con el versículo 17. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan,
y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Bueno, aquí es un tremendo enredo familiar, incesto, es impresionante. Y precisamente él, por una parte, Herodes, conocía perfectamente las enseñanzas de Juan el Bautista. Escucha ahora de las enseñanzas, de la fama, por los milagros, por las sanaciones, por las expulsiones de demonios de Jesús, y se recuerda que él ha hecho. Y ahí aparece un nombre de una mujer, Herodías, que era la mujer, la esposa, la mujer de su hermano Felipe, Filipo II, que hemos visto en la introducción, y la ha tomado como mujer. O sea, quitó la mujer a su hermano y la tomó él. Pero sin embargo, tenemos que recordar que Herodías era obviamente entonces sobrina de Herodes Antipas. Como era hija de su hermano, entonces también mujer de su hermano, ¿verdad? Entonces aquí sí, pero ella era sobrina de él porque era hija del medio hermano Aristóbulo. Ahí viene pero era mujer de Herodes Felipe II, el hermano de Herodes Antipas. Entonces, Herodes Filipo era obviamente otro hermano, medio hermano de Herodes Antipas. Por lo tanto, Felipe era también tío de Herodías. Entonces, eso es un tremendo enredo. Y por eso, obviamente, Juan el Bautista le llamó la atención. Y vamos a ver el versículo 18. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Eso obviamente era muy posiblemente una conversación en privado. Juan el Bautista se reunía o tenía acceso a Herodes Antipas, y ahí él le decía que lo que tú estás haciendo, que tú estás quitando la mujer a tu hermano y te juntas con ella, eso no te es lícito. Y obviamente sabemos las razones, ¿verdad? Y fíjense enseguida la reacción de Herodías, en el versículo 19. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. ¡Qué odio de esa mujer que vivía definitivamente en pecado! Herodes Antipas cometió pecado, obviamente, porque quitar a la mujer a su hermano y casarse con ella o convivir con ella. Pero la reacción sobre todo fue de Herodías, porque vamos a ver más adelante la reacción de Herodes. Pero aquí vemos claramente un odio muy, muy grande de esa mujer contra Juan el Bautizador o Juan el Bautista, de tal forma, de tal manera, que quiso matarlo, pero no ha podido. Entonces, en el versículo 20 vemos ahora el sentimiento de Herodes, porque Herodes temía a Juan,
sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Fíjense, ciertamente Herodes no era cristiano ni seguidor de Cristo, ¿verdad? Y tampoco seguidor de Juan el Bautista, pero las enseñanzas de Juan el Bautista causó en Herodes como una alta estima, porque inclusive temer a Juan no era tal vez el temor, sino tenía como cierta actitud de reverencia, de buena atención, de respeto a Juan, porque él conocía perfectamente bien que él, Juan el Bautizador, era un varón justo y santo. Tenía buen testimonio, era respetado entonces por Herodes, y él lo guardaba a salvo, él lo cuidaba en cierta manera, él le protegía. Y sobre todo, cuando lo escuchó esa reprensión de parte de Juan, por su relación, por ese matrimonio con Herodía, quedó perplejo. No ha comprendido antes que eso es lo peor que uno puede hacer, quitar la mujer de su hermano y juntarse con ella, ¿verdad? Pero lo escuchaba de buena gana. Fíjense, él estaba abierto de aprender, de conocer, tal vez de mejorar, de cambiar el rumbo de su vida. Eso es tremendo, hermano, y eso precisamente causa la palabra de Dios. Si nosotros predicamos la palabra de Dios, mis amados, sin duda alguna, la palabra de Dios va a tener un efecto en otras personas. Y vamos a ver entonces qué pasó más adelante. Versículo 21, Marcos 6. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Tenemos que recordar, bueno, sí, una fiesta de cumpleaños del rey, invitado, banquete, todo tremendo. Pero ¿quiénes estaban invitados? Primeramente, príncipes. Los príncipes eran en ese tiempo hombres con altos cargos civiles. Tal vez hoy decimos los políticos. Los tribunos eran oficiales militares de alto rango. Militares, por supuesto. El Imperio Romano tenía su ejército y obviamente estaban militares de alto rango allá en la región de Galilea. Y los principales eran los líderes de la comunidad en la región. Hoy decimos con una palabra moderna, representantes de la sociedad civil. Entonces, de estos tres grupos, habían representantes y participantes en la fiesta del cumpleaños del rey impuesto Herodes Antipas el tetrarca. ¿Y qué ocurrió? Ahí comenzó el problema. Versículo 22. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieres y yo te lo daré. Bueno, tenemos que recordar que los historiadores nos informan que la hija de Herodías se llamaba Salomé y era también hija de Felipe.
Eso del hermano de Herodes Antipas. Y podemos ver que ella danzó en esa cultura, me imagino, eran danzas con movimientos corporales sugestivos. Hoy vemos todavía en las danzas de ombligo, danzas árabes, ¿verdad? Y en los pares modernos sabemos perfectamente de qué forma bailan las muchachas. Entonces, obviamente, eso baile sugestivo, ciertamente, agradó a Herodes y a los que estaban con él en la mesa. Y ahí el rey hizo una promesa o una pregunta muy, muy serio y fatal, para más adelante lo vamos a ver. Y le hizo como la promesa, ¿verdad? Pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Inclusive en el versículo 23 vemos lo siguiente. Y le juró, imagínense un juramento a una bailarina sensual. Todo lo que me pidas te daré. Ya ahí estaba listo. Hasta la mitad de mi reino. Aquí sí tenemos un problema. Herodes nunca tenía un reino. Él era un rey impuesto. Era impuesto como tetrarca. Pero aquí la promesa está un poco de más, ¿verdad? Pero aquí es todo lo que me pidas, te daré. Y nosotros sabemos muy bien qué significa la promesa de una persona a otra, y más cuando la promesa viene de parte del rey. Hermanos, tengamos cuidado cuando prometemos algo, sobre todo cuando nos prometemos con Dios. Lo que se compromete, la promesa es un compromiso. No podemos echarnos atrás. Entonces, antes de prometer algo a Dios, pensamos bien lo que vamos a prometer. Al igual, si prometemos a una persona algo, los cristianos tenemos que cumplir. Y todo el mundo debería cumplir con sus promesas, como Dios cumple con las promesas suyas, sin duda alguna. Pero vemos ahora enseguida, ahora la muchacha bailarina tiene ahora una promesa del rey, que todo lo que ella le va a pedir, él va a cumplir y dárselo. En el versículo 24 vemos que saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo la cabeza de Juan el Bautista. Ahí vemos entonces ese odio que ya hemos visto en el versículo 19, cuando Herodías le acechaba y deseaba matarle. Ahora dice la mamá a la hija, pide la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo, ya, desde ya, ahora, metes en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Mira, qué petición más perversa, cruel, pero inclusive vamos a comparar algo interesante, un detalle interesante en el Evangelio según San Mateo,
en el capítulo 14, en el versículo 8, vemos lo siguiente: ella, instruido primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Pareciera, según San Mateo, que la misma muchacha ya llevaba ese plato en el cual ella pedía entonces la cabeza de Juan. Ella misma se presentó ante del rey, agarraba posiblemente del buffet un plato, una bandeja de plata, ¿verdad? O de oro, quién sabe. Y se lo presentó al rey Herodes Antipas. En ese plato yo quiero la cabeza de Juan. Y nosotros sabemos por qué Juan estaba enseñando a ese rey Herodes. Y Herodías se enfurecía. Entonces fíjense ahora el versículo 26. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Un juramento es considerado sagrado e inviolable. Mas el juramento de un rey y hecho antes de príncipes, tribunos y los principales de Galilea. Él mismo se echó la soga al cuello, ya se comprometió públicamente de cumplir con cualquier deseo de esa niña, de esa joven, de esa muchacha, y ahora está en un conflicto. No aprendimos que Herodes escuchaba a Juan de buenas ganas, que tenía alta estima, y vaya, y ahora está en ese dilema que piden la cabeza de Juan. Pero como era el juramento, no tenía otra posibilidad. Versículo 27. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. Bueno, guardia originalmente eran exploradores o espías, pero luego los guardias eran miembros de un tribunal romano. Eran luego también guardaespaldas y mensajeros. Por eso el rey mandó a uno de los guardias que fuese traída la cabeza de Juan. Él no tenía otra opción de mandar a decapitar a Juan el Bautizador. Bueno, mis hermanos, el guarda le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Bueno, finalmente, en efecto, se cumplió el deseo de Herodías de matar a Juan el Bautista. Versículo se afirma entonces el cumplimiento del malvado plan de Herodías. Versículo 29. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Aquí vemos algo interesante. Yo creo, si aún en una fiesta de cumpleaños ocurre un asesinato y traen la cabeza de alguien,
yo pienso que las personas ponen atención a lo que está pasando. Pero aparentemente nadie puso atención a esa cabeza de Juan el Bautista ni al cuerpo decapitado en la prisión. Y fueron entonces los discípulos de Juan que tomaron entonces su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Hermanos, amados, ¿qué nos enseña ese pasaje bíblico? Primeramente, que tenemos 3 áreas de cuidar como hijos de Dios, como cristianos, porque el diablo nos va a tentar, sin duda alguno. Y vamos a ver, por favor, en la primera epístola del apóstol San Juan, en la primera de San Juan, en el capítulo 2, en los versículos 15 y 16, la palabra de Dios nos enseña lo siguiente: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero fíjense ahora, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿y cuáles son? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y sabemos también de la Escritura que todo el mundo está bajo el maligno. Entonces aquí vemos las 3 áreas de la tentación para caer en pecado: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria. Y eso confirma precisamente lo que ocurrió en Génesis, en el primer libro, en el relato sobre la caída del hombre. Tenemos que recordar primeramente en Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17, la primera Biblia, porque es palabra, la Biblia es palabra de Dios, y eso fue la primera ordenanza de Dios. 2 versículos únicamente, la primera Biblia. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de él comieres, ciertamente morirás. Ahí sabemos perfectamente, fue una prueba de obediencia, porque el hombre fue creado y es creado con el libre albedrío. Si alguien peca, no eche la culpa a nadie. El único culpable eres tú mismo de tus pecados. Y aquí, inclusive, no solamente Dios puso una prohibición como prueba de obediencia, sino advertía que la desobediencia iba a tener consecuencias fatales, muy fatales. Pero fíjense ahora qué pasó en el versículo, capítulo 3, en el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Comer. Deseos de la carne. ¿Se recuerdan de la primera epístola de Juan? Capítulo 2, 15, 16. Deseo de la carne. Y la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos. La segunda advertencia, la segunda área, los deseos de los ojos. Y árbol codiciable. Ahí tenemos la codicia, ¿verdad?
no hay otra forma que pecamos. Deseos de la carne, deseos de los ojos y la vanagloria o codicia. Esos tres motivos principales nos dejan caer en pecado. La carne, los ojos y la vanagloria. Pero fíjense ahora, y ya estamos casi terminando, en Génesis 39, capítulo 39, Génesis 39, en el ejemplo de José y la esposa de Potifar. Vamos a estudiar primero los versículos 1 al 6 como contexto. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia y varón egipcio, lo compró de los ismaelitas y lo habían llevado ahí. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que le tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Eso era la introducción para que nos enfoquemos cómo Dios estaba con José, y el testimonio de José hizo inclusive a ese egipcio Potifar actuar y poner a José en puestos claves. Pero fíjense ahora lo que pasa en el versículo 17. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. ¡Qué tentación tremendo! José era prisionero, era esclavo, perdón. En ese momento era esclavo. Servía a su amo. Y ahora viene la mujer de su amo y se declara y lo invita a acostarse con ella, dormir con ella, como dice la palabra. Una tentación tremenda, ¿verdad? Versículo 16. Perdón, versículo... Vamos a leerlo del 6 en adelante. Del 7 en adelante, perdón. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí de mi señor, no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Fíjense, primeramente él no puede tomar la mujer de su amo, y sobre todo él no puede pecar contra Dios. Hablando ella a José cada día, eso no fue un solo evento. Cada día fue un acoso prolongado, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que ella entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los que de la casa ahí. Estaba como premeditado estar a solas ella con José. Y ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo.
Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Y eso es correcto, hermanos amados. Antes de cualquier tentación hay que dar la media vuelta y huir. Corre. No te quedes ahí porque el diablo es más fuerte que tú. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en su mano, eso quiere decir él salió desnudo, corriendo, para no entrar en ese pecado. Y había huido fuera, ¿verdad? Llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. ¿Qué plan más maquiavélico, dice el mundo, que más malvado, mejor dicho, bíblicamente, ¿verdad? Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Mira usted, qué mentirosa. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y fíjense ahora ese plan malvado en el versículo 16. Ella puso junto a su ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Estaba haciendo una trampa, ¿verdad? Una mentira perversa. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, lo vemos aquí. Al final, José fue encarcelado, pero aún en la cárcel Dios estaba con él y él ganaba la gracia de Potifar, porque el versículo 23 dice, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová la prosperaba. Antes de cualquier tentación, mis hermanos, sea la que sea, Jehová Dios siempre está con nosotros. Y vamos para terminar, por favor, en la carta de Santiago encontré lo siguiente. Santiago 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Si nosotros estamos pegados a Dios, entregado nuestra vida a Dios y resistimos con el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, cualquier tentación, el diablo va a huir. Porque más fuerte es aquel que está en mí que aquel que está en el mundo. Oremos entonces, hermanos. Gracias, Padre Santo, te damos por ese pasaje tuyo, por esa enseñanza sobre las tentaciones, sobre las tres áreas que tenemos que cuidarnos, que son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y los deseos de la vanagloria. Ayúdanos a estar firmes cada día y por ende tú también nos mandas diariamente vestirnos de toda la armadura de Dios para poder resistir cualquier situación. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Y ahora, hermanos, apreciado amigo, si tú todavía no tienes Jesucristo en tu corazón como tu Salvador y Señor, yo oro ahora por una persona que en este momento se va a arrepentir y va a seguir los pasos de Cristo. No es solamente una simple oración que te va a salvar y te va a permitir entrar en la vida eterna, sino es seguir diariamente las enseñanzas de Dios. Padre Celestial, te doy gracias en este momento por aquella persona que esté donde Él esté, se arrepienta de sus pecados, reconoce que tú moriste en la cruz por nosotros, pagando por tu sangre preciosa el precio de nuestros pecados. Pero también esa persona sabe y confiesa que tú resucitaste al tercer día, venciendo a la muerte. Esa persona va a abrir ahora su corazón
y te va a recibir como su Salvador personal y Señor. Y te damos gracias que tú has permitido a nosotros que creen en Él, que lo recibimos y que creen en su nombre, que somos hechos hijos de Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Y para terminar, mis amados, participan en la gran comisión. Testifican a Cristo. Comparten la palabra de Dios. Comparten el evangelio de la salvación. Conversan. Hagan discípulos a todas las naciones. Yo les invito que comparten este mensaje pastoral si ha sido de edificación para usted. Compártelo con sus contactos en las redes sociales. Permiten que la palabra de Dios llegue también a sus oídos. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Que Dios siga bendiciendo, mis amados. calles.